especiales. Saludamos al señor presidente constitucional de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, a la señora vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Larissa Herrera, a la señora Danisa Ramírez, secretaria ejecutiva contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, al señor Héctor Osvaldo Samayoa, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, al señor Osmin Tobar Ramírez, a la señora Flor de María Ramírez Escobar y al señor Gustavo Tobar Fajardo. Señores ministros y secretarios de Estado, representantes de las dependencias del organismo ejecutivo, representantes de organismos internacionales, invitados e invitadas especiales, amigos de la prensa, a nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV, sean todos y todas bienvenidos. Contextualización del caso. El caso se refiere a la situación de Osmin Tobar Ramírez y su hermano J.R., quienes al momento de los hechos tenían 7 y 2 años y residían con su madre, doña Flor Ramírez. El padre de Osmin, Gustavo Tobar, se encontraba separado de su madre. El 18 de diciembre de 1996, la Magistratura Coordinadora de la Jurisdicción de Menores recibió una denuncia anónima vía telefónica en la cual se alegaba que los niños Ramírez se encontraban abandonados por parte de la madre. El 8 de enero de 1997, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Menores de la Ciudad de Guatemala solicitó a la Procuraduría General de la Nación que se constituyera en el domicilio de los niños Ramírez a los fines de constatar la situación denunciada con la indicación de retirar a los niños e internarlos en el hogar Asociación Los Niños de Guatemala para su cuidado y protección. Al día siguiente, se llevó a cabo la diligencia y ese mismo día la señora Ramírez Escobar compareció ante el juzgado para solicitar la entrega de sus hijos, presentando sus certificados de nacimiento. Explicó que se encontraba trabajando y que sus hijos estaban a cargo de una vecina. Sin embargo, no se le permitió verlos ni se le informó sobre su paradero. El señor Gustavo Tobar nunca fue notificado de este procedimiento. El 27 de enero de 1997, el juzgado confirmó el internamiento de Osmin Tobar Ramírez y J.R. en el hogar Asociación Los Niños de Guatemala. A su vez, la abuela materna de los niños Ramírez solicitó el 12 de marzo de 1997 la entrega de sus nietos para su cuidado y protección, indicando que sus nietos solían vivir con ella. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación concluyó que, tomando en cuenta su situación económica, ni su abuela ni su madre tenían recursos para proteger a los niños, por lo que recomendó que continuaran institucionalizados. El 29 de julio de 1997, como parte de un proceso plagado de irregularidades, la Procuraduría solicitó que se los declarara en abandono y que fueran incorporados al programa de adopciones, a lo cual el Juzgado Primero de Primera Instancia de Menores de Guatemala accedió el 6 de agosto de 1997, mediante una sentencia que no se encontraba adecuadamente fundamentada. El juzgado confirmó a la Asociación Los Niños de Guatemala la tutela legal de los hermanos Ramírez y ordenó que dicha institución los incluyera en los programas de adopción que patrocinaba. Luego de una batería de peticiones y apelaciones presentadas por la señora Ramírez Escobar, en las cuales denunciaba la violación al debido proceso legal, al derecho de defensa en juicio, a la falta de imparcialidad en las decisiones y las distintas recusaciones y excusaciones de magistrados de diversos juzgados, el 11 de diciembre de 1998 se declara firme el estado de abandono ordenado el archivo de las actuaciones. A pesar de ello, en abril de 1998 se inició el procedimiento de adopción de los niños en un proceso que también contó con serias irregularidades. Como no tomar en cuenta su interés superior, fueron adoptados finalmente el 11 de junio de 1998 por 2 familias estadounidenses distintas, J.R. por la familia B de Illinois y Osmin por la familia Burns Richards de Pensilvania. Ambas familias al mismo tiempo adoptaron a otra niña y a un niño respectivamente, y estos fueron realizados por el mismo notario. Luego de una incansable labor en la búsqueda de justicia por parte del señor Gustavo Tobar, la señora Flor de María y del mismo Osmin Tobar, el 9 de marzo del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia dentro del caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala, declarando al Estado de Guatemala responsable por la violación de sus derechos.
Luego de esta reseña, escucharemos la intervención de Leonel Asdrúbal Dubón del Refugio de la Niñez. Buenos días a todas y todos. Doctor Bernardo Arévalo, Presidente Constitucional de la República. Doctora Karen Larisa Herrera, Vicepresidenta, gran amiga y gran aliada. Nos hemos visto incontables veces en temas de niñez en los últimos 6 meses. Don Gustavo, aquí estamos firmes como desde el primer día. Doña Flor, aquí estamos. Mi amigo Osmin, un abrazo profundo hacia vos. Señores funcionarios públicos, en especial a Danisa Ramírez, secretaria de SBET, y a la directora del Instituto de la Víctima, Ligia, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros hoy. Así también al señor Procurador General de la Nación, un gran aliado en el tema de la protección de la niñez. Miembros de cuerpo diplomático y consular acreditado en la República de Guatemala, en especial de la cooperación a mi amiga Besen Osborne del ACNUR, que el ACNUR ha sido un actor importante en la protección de personas migrantes, pero también en la protección de personas guatemaltecas. Invitados especiales, medios de comunicación, amigos y amigas. El presente acto reviste una importancia para todos aquellos que mantienen la esperanza del acceso a la justicia. El caso que hoy nos reúne, estamos hablando de casi 30 años de lucha por la justicia, donde diferentes actores hemos luchado por llegar a tan anhelada justicia en favor de la familia Ramírez Escobar, y este acto es un paso trascendental en una batalla inclaudicable contra el monstruo de la impunidad. Además, el reconocimiento del Estado llega después de más de 20 años de una sistemática negativa del mismo Estado que por muchos años no quiso reconocer lo ocurrido a las víctimas y de no garantizar los mecanismos para la restitución de sus derechos. Quienes acompañamos a las víctimas desde un inicio reconocemos la importancia de la presente fecha, pues desde que las familias llegaron a solicitar ayuda en las oficinas de Casa Alianza en el año de 1997, hemos seguido con ellas tanto a nivel nacional como a nivel internacional con el fin de alcanzar justicia. Por cierto, hemos hecho una invitación especial para aquellos actores que participaron y tomaron decisiones desde el principio, para quienes pido un caluroso aplauso. Creo que solo uno de los 3 está presente. Al ingeniero Arturo Echeverría, que le pido que se ponga de pie, gobernador de Zacapa hoy, que fue el que tomó la decisión de que Casa Alianza llevara adelante el caso. Al licenciado Víctor Hugo Navarro, que fue el primer abogado litigante que llevó el caso en Casa Alianza, y al licenciado Héctor Dionisio, coordinador de la Oficina Jurídica de Casa Alianza. Junto a estas personas, desde el principio acompañamos a Gustavo, un actor insistente y persistente. Don Gustavo llegaba todos los días a Casa Alianza para que lo ayudáramos. Y aunque muchas veces lloramos juntos y vivimos junto a él el dolor, igual que con Flor de María, doña Flor, estos momentos poco a poco se fueron convirtiendo en años. Pero ese mismo dolor nos dio la fuerza para encontrar los mecanismos de forma inclaudicable para que ellos pudieran recuperar a sus hijos. Esta es una historia de la vida real que pocas veces la vamos a ver en Netflix o en otros programas o en otras plataformas. Una historia en el que el organismo judicial, a través de los entonces denominados juzgados de menores y la misma Procuraduría General de la Nación,
les negaron los derechos básicos como el derecho a la defensa, el derecho a la familia, el acceso a la justicia y al ejercicio de las garantías judiciales, criminalizando su pobreza y obstaculizando cualquier intento de su parte para mostrarse como un recurso familiar para sus propios hijos. Esta historia desgarradora nos debe dar una lección como sociedad y una lección profunda de lo que no puede volver a suceder en Guatemala. Ningún padre debe tener miedo de perder a sus hijos y ningún hijo debiera ser separado de sus padres y de su familia biológica, sobre todo cuando no existen razones justificables. Nadie más debe vivir estos horrores que el mismo Estado le provocó a esta familia, donde las instituciones estatales le arrebataron a sus hijos, los separaron y trastocaron toda su estructura familiar, dañando su psiquis y sus entrañas desde lo más profundo. Así fue como intervenimos junto a las víctimas ante los jueces de menores, tanto de Chimaltenango, Zacatepeques y la ciudad de Guatemala, y ante la misma Procuraduría General de la Nación. Antes y después de que tuviéramos la desafortunada noticia de la salida ilegal de los niños de Guatemala a finales de 1998 y de forma ilegal fuera separada rumbo a Estados Unidos. Ya desde ese entonces sabíamos que el caso de Osmin y su hermano no eran casos aislados, que muchos niños en el país fueron robados y separados de sus propias familias en el perverso negocio de las adopciones irregulares. Como es conocido, pero siempre es importante recalcar, durante poco más de 30 años, a partir de la entrada en vigencia de la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria en 1977 y antes que entrara en vigencia la ley de adopciones en el 2008, se estima que en Guatemala hubo poco más de 30,000 adopciones internacionales de forma irregular y un alto porcentaje de estas aún están pendientes de resolver. Y fue así como Guatemala en esa etapa se convirtió en un paraíso de las adopciones internacionales irregulares, que vincularon a funcionarios públicos de todo nivel, a notarios y profesionales de las ciencias médicas, y todo esto coincidió y está relacionado con los años más álgidos del conflicto armado interno que asoló al país entre 1960 y 1996. De tal forma que a mediados y a finales de los años 90, cuando se produjo la adopción ilegal de los hermanos Ramírez, Guatemala era el tercer país a nivel mundial que daba la mayor cantidad de niñas y niños en adopción internacional, únicamente superado por Rusia y China, países con un número de población mucho más alto que el nuestro. Por ello, en su momento trabajamos de forma ardua y junto a varias instancias nacionales y del sistema de Naciones Unidas y ante diversas instancias políticas para que la vigencia de una ley de adopciones en Guatemala fuera una realidad, con el fin de que el Estado de Guatemala contara con un cuerpo normativo que reconociera el derecho a la adopción consagrado en el artículo 54 de la Constitución Política de la República, a partir de la primacía al interés superior del niño frente a cualquier otro interés y acorde a los principios contenidos en la doctrina de protección integral de la niñez, buscándose la creación de la institucionalidad privativa en materia, dando lugar al Consejo Nacional de Adopciones. Si bien la referida ley de adopciones permitió ordenar a futuro los procesos de adopción en Guatemala y restringió las adopciones irregulares, no solventó los casos pasados de dolor y separación, como es el caso de los hermanos Ramírez. Es por ello que estar aquí es el resultado de una larga batalla que hemos compartido y que nos llevó a agotar todas las instancias nacionales e internacionales sin encontrar respuesta. Para ello, se agotaron todas las vías jurídicas nacionales y se extinguió la definitividad sin alcanzar la justicia para las víctimas. Es por ello que en estrecha vinculación con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, se buscó y encontró, a partir del 2006, en el sistema interamericano,
de Derechos Humanos el mecanismo supletorio para alcanzar la anhelada justicia. Tuvieron que pasar 21 años desde la separación de las víctimas y su salida hacia Estados Unidos de América hasta que un órgano jurisdiccional, en este caso de carácter internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarara la vulneración de derechos mediante la sentencia del 2018. Y no es hasta entonces que el Estado de Guatemala progresivamente comenzó a realizar acciones positivas y afirmativas que garanticen el respeto de los derechos humanos. Dentro de estas obligaciones para el Estado guatemalteco hay otras medidas. Una de ellas es el compromiso de iniciar y conducir eficazmente las investigaciones penales por los hechos de este caso y, en su caso, determinar y sancionar a los responsables. En ese contexto, tuvieron que pasar 26 años hasta que en abril del 2024 finalmente las víctimas declararon en Guatemala a través de Cámara GESEL en el proceso penal que se inició, en el que el Refugio de la Niñez los acompaña como querellantes adhesivos. El Refugio de la Niñez reconoce la voluntad política del Gobierno de Guatemala de cumplir con la obligación internacional y efectuar el presente acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, y hacemos votos y seguiremos trabajando para que aquellas otras obligaciones derivadas de la sentencia para el Estado guatemalteco y que están pendientes sean efectivamente cumplidas para alcanzar la plena restitución de los derechos humanos de cada una de las víctimas del caso Ramírez Escobar. No me queda más que decirle a don Gustavo, a doña Flor y a Osmin: nuestra misión con ustedes está cumplida. Sin embargo, nuestro camino por la garantía de los derechos de la niñez en Guatemala todavía es largo, así como por aquellas personas que encuentran en el refugio de la niñez una esperanza para que juntos luchemos contra viento y marea para lograr que la niñez guatemalteca goce plenamente de sus derechos. Muchísimas gracias. Muy bien, hemos escuchado las palabras del señor Leonel Dubón. En este momento cedemos el espacio a Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Bienvenida. Buenas tardes, doña Flor, don Gustavo, Osmin, señor presidente, señora vicepresidenta, además ilustres representantes del Estado de Guatemala, colegas del Refugio de la Niñez, abogados que han acompañado este y otros casos de niñas y niños durante décadas, defensoras y defensores de derechos humanos que siguen llamando a cuentas a este Estado que hoy asume una responsabilidad histórica. Gracias a todas ustedes por estar aquí. Escribió Louis Gluck: miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria. El mundo que miraron Osmin y su hermano en la infancia, como el de cientos de miles de niños y niñas guatemaltecos robados, vendidos, dados en adopción anómalamente, es el de un Estado que no los protegió. Separados de sus familias, arrancados de sus pueblos, despojados de sus lazos de identidad. En su sentencia sobre este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo por probado que las adopciones irregulares en los 90s y la primera década de este siglo se convirtieron en un negocio lucrativo, manejado por redes criminales y facilitado por una normativa permisiva, con escasos sino nulos controles y una corrupción rampante. Los niños y niñas guatemaltecos eran vendidos por cifras que iban desde $12,000 hasta $80,000 por niño. En 1998, Guatemala fue considerado el primer país exportador de niños hacia Estados Unidos. Entre 1977 y 2008, más de 30,000 niñas y niños guatemaltecos fueron dados en adopción internacional y casi la totalidad de estas adopciones fueron gestionadas por notarios sin absolutamente ninguna supervisión del Estado. En Guatemala, niños y niñas fueron convertidos en mercancía. La sentencia que hoy nos convoca determinó la responsabilidad del Estado guatemalteco en este caso, pero refleja la responsabilidad también respecto de muchas familias, de miles de niños y niñas. Estamos hoy aquí para reconocer eso, para no olvidar
y para que no se repita. Creo que pocos lugares, pocos pueblos pueden dimensionar como el guatemalteco la importancia de la memoria, lo indispensable de la memoria para la no repetición, el valor esencial de la memoria para la reconstrucción del tejido social, lo imprescindible de la memoria para intentar dar sentido a un futuro en el que quepamos todas en igualdad y derechos. No hablo de la memoria individual, esa facultad escurridiza en la que no siempre podemos controlar lo que retenemos y lo que no se nos escapa. Esa que también ha tenido que resignificar y reconstruir Osmin a partir de esa primera mirada al mundo llena de dolor. Hablo de la memoria colectiva, la que don Gustavo, doña Flor y Osmin han ayudado a construir y continúan forjando en Guatemala de la mano de otras jóvenes que buscan también reencontrarse con su verdad y de organizaciones y personas defensoras que les han acompañado. Estamos aquí casi 3 décadas después de la lucha iniciada por una madre y un padre que incansablemente han exigido justicia. La de una madre que recurrió repetidas veces a las instituciones que debieron protegerla y asistirla, pero que en su lugar la estigmatizaron y la castigaron por ser pobre. La de un padre que nunca fue notificado de los procesos respecto a su hijo y que por su búsqueda de verdad y justicia fue amenazado y perseguido y a pesar de eso nunca claudicó. La de un niño que de adulto ha regresado a su tierra, primero hablando en inglés y desde entonces reaprendiendo el español para conectar con su tierra, para iniciar su propio hogar y para gritar y cantar con otras y otros que también fueron niñas y niños arrancados de sus familias, que son semillas en esta Guatemala que no puede olvidar si quiere tener la oportunidad de construir futuro. Estamos hoy aquí para honrar esas luchas. No podemos olvidar que la corrupción y la codicia despojaron a familias de sus hijos e hijas, robaron pasados a decenas de miles de niñas y niños, volvieron de la niñez mercadería transada en libros de notarios y que hicieron del interés superior de los niños una farsa para llenar sus bolsillos. Estamos aquí porque hoy el Estado tiene voluntad de nombrar, reconocer y pedir disculpas. Y esas disculpas son parte de la reparación para las víctimas de este caso, pero también para muchas más que no fueron protegidas por el Estado de Guatemala. El acto que estamos celebrando hoy es un paso esencial que debe ser acompañado con avances para esclarecer y sancionar a quienes fueron responsables. Como ha dicho la Corte Interamericana, la impunidad genera la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. Es por esto que no podemos olvidar y es por eso que no podemos dejar de exigir justicia. Al reconocer su responsabilidad el día de hoy a través de sus más altas autoridades, Guatemala mira de frente a Osmin, a doña Flor, a don Gustavo, reconoce y dignifica su lucha. Sin embargo, un acto de disculpas implica no solo reconocer lo ocurrido, sino también mirar adelante para enmendar. El Estado hoy, a través de todas sus instancias, debe hacer propia la lucha de esta familia y de tantas otras, y comprometerse a nunca más volver a ser ese Estado. No permitir que los intereses de unos cuantos prevalezcan sobre los derechos de miles. El Estado hoy debe garantizar la protección de su niñez. Debe comprometerse con los niños y niñas que hoy tienen hambre, los que sufren violencia, los que son víctimas de trata, los que se ven forzados a migrar para sobrevivir. Para honrar su memoria, Guatemala debe traducir el perdón en verdad, justicia y no repetición. Finalmente, en nombre de todos, Egil, don Gustavo, doña Flor, Osmin, gracias por el privilegio y el honor de acompañarlos en esta lucha. Gracias. Hemos escuchado a Marcela Martino del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En este momento cederemos la palabra y tendremos la intervención de la señora Flor de María Ramírez Escobar. Muy buenas tardes, señor presidente, instituciones que están aquí presentes. Hoy vengo a darles gracias a esas instituciones, gracias Refugio a la Niñez, gracias José Gil, gracias a cada institución que estuvieron en nuestro caminar, apoyándonos en este acompañamiento a llegar hasta este momento. Gracias a aquellas amistades que estuvieron conmigo
desde el primer momento de que me arrebataron a mis niños. Fue algo muy doloroso para nuestras vidas porque nos quitaron una identidad, tanto como la de mi hijo y la mía. Sufrí más pensando en el sufrimiento que estaba pasando mi hijo, llevándoselo a un lugar desconocido, con gentes que él no conocía. Yo sufría más, me olvidé de mí, pensando en el dolor y sufrimiento que estaba viviendo Osmi, que estaban viviendo mis hijos. Me quitaron el deseo, el anhelo de verlos crecer, de disfrutar toda su niñez, de estar con ellos en el estudio, pero aquellas personas que fueron partícipe de arrebatarme a mis hijos, se los olvidó que ellos pudieron haber ganado dinerales, pero se les olvidó que nuestros niños, hablo para aquellas madres, aquellos niños que han pasado lo que yo viví, ese dolor, ese sufrimiento de día tras día, hora tras hora, de no tener paz interiormente. Pero hoy estoy aquí compartiéndoles esta voz que llegue a aquellas madres, a aquellos niños que han callado por miedo, que sí hay justicia divina y hay justicia terrenal. Hoy lo puedo decir, que sí se hace justicia. Y gracias a mi Creador, porque Él es el que me hizo justicia, por eso estoy aquí. He luchado y no descansé hasta no ver la justicia. Y no me quedo aquí, seguiré luchando para aquellos niños, aquellas madres que puedan encontrar a su familia. Y hoy, en este momento, yo me despido con una canción que viene desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma. Con esto me voy a despedir. Ayer que me arrebataron a mis hijos, no les importó el dolor que nos causarían, dejándonos lágrimas en nuestros rostros, dejándome aquellos recuerdos de su sonrisa y travesuras en el hogar. Y hoy estoy pidiendo libertad para aquellos niños que no han encontrado a su familia. Y hoy estoy pidiendo que ya no haya más adopciones ilegales en nuestra comunidad. Y hoy nos unimos pidiendo justicia y verdad. Justicia y verdad. Hoy pido que ya no haya más adopciones ilegales, porque sufren, esos niños son los que más sufren. Nosotros como padres sufrimos, pero los que sufren más son nuestros niños, porque se los llevan a un lugar extraño, con una familia extraña. Les cambiaron su vocabulario, les cambiaron todo, y ahora que ellos están grandes, yo he querido abrazarlos y disfrutarlos como eran unos niños, y ya no se puede. ¿Por qué? Porque ahora ya son adultos. Y hoy lo único que puedo hacer es apoyar a mis hijos. Y donde esté Raineri, donde él esté, hoy les digo, porque sé que me va a escuchar, que hoy lo amo y que mis ojos no se cerrarán hasta no ver a Raineri. Muchas gracias.
Bien, continuamos y en este momento escucharemos al señor Gustavo Tovar Fajardo. Buenas tardes, señor presidente, amigos. Perdón si en un momento quiebro, pero para mí esto es la mayor felicidad. Luché por más de 20 años buscando justicia. Gracias a Marcela, licenciado Dubón, gracias, porque no me soltaron. Licenciado Echeverría, gracias por la oportunidad de haber llegado a Casa Alianza. Y luchamos aquí 20 años, no son nada fácil. En esta gran carrera de la impunidad que encontramos, sembramos una semilla, señor presidente, y la semilla aquí está floreciendo en este momento, que luchamos contra la impunidad. Usted puede luchar contra ese ramal de corruptos que ha existido en las esferas de gobierno. A pesar de haber denunciado esto públicamente, yo recibo amenazas, intentaron matarme, incluso la señora licenciada Susana de Umaña, la que precedía en ese momento el hogar de adopciones, me demanda por injurias, calumnias y difamación. Sencillamente yo reclamaba el derecho de padre porque me lo negaron. Hoy estoy aquí, estoy dando la cara y siempre lo voy a hacer por mis hijos. Gracias a mi esposa, que en su momento me apoyó, fue una pieza fundamental para toda esta lucha que hemos llevado. Mariela, gracias. Es un momento para mí emocionante estar enfrente de ustedes, porque si no hubiera sido por los medios de comunicación, esta lucha de la impunidad no se hubiera conocido. Mariela, gracias porque me has apoyado también. Y a mucha gente, a muchos adoptados que están en el extranjero, se han abocado. Hoy buscan sus raíces, hoy buscan saber su paternidad. No tengo muchas palabras y le digo, Osmin, gracias por estar aquí. Osmin pequeño, gracias. Y les digo, los quiero con todo mi corazón. Para mí es una alegría haberte encontrado en las redes sociales. Fue como que volviera a nacer en ese momento, fue el 1 de octubre que te encontré por la noche. Y desde ahí entablamos una comunicación muy cercana hasta que el 10 de mayo del año 2011, donde aparece nuevamente. Ahí sentí que volví a agarrar fuerzas para seguir con esta lucha. Y la lucha está reflejada aquí. Y vamos a seguir adelante, señor presidente. Gracias. Cuando ustedes lleguen a su hogar en este día, abracen a sus hijos. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero hoy que los tengo a los dos, les digo a todos los adoptados, misión cumplida. Aquí estamos. Gracias. Hemos escuchado a don Gustavo Tovar. En este momento cedemos la palabra al señor Osmin Ricardo Tovar Ramírez. Pues no soy tan alto, pero muchas gracias a mi madre, sus palabras, a mi papá, Gustavo. Por favor, dame un paciencia porque mi español es al 80%, pero un día voy a llegar al 100%, te prometo, ¿verdad? Pero sí voy a leer, pero suave. Presidente, voy a tomar mi tiempo el día de hoy. Hoy celebramos la vida
y la lucha de los pueblos guatemaltecos. Hoy es un nuevo día nacional contra las adopciones ilegales, 12 de julio. Quisiera agradecer al presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, a la vicepresidente Karen Herrera, al COPADE, las instituciones que conforman el Estado del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Refugio de Niñez y SIGIL, por su compromiso con la vigilancia y promoción de los derechos humanos. Madre, Padre, gracias por tu lucha, gracias por nunca rendirse y la valentía para ir contra este sistema corrupto global. I salute all adoptees around the world, as well as those who are fighting addiction to avoid the psychological consequences of the dark side of adoptions. Our society has turned their back on us. Saludo a todos los adoptados en todo el mundo, así como a quienes luchan contra las adicciones para evitar las consecuencias psicológicas del lado oscuro de la adopción. Nuestra sociedad nos han dado la espalda. En memoria de nuestros guerreros caídos y a los afectados por la dictadura y organización criminal desde 1960, que han abandonado sus lugares, trabajos y escuelas debido a las acciones del Estado. Hoy estoy aquí no como una víctima de mi pasado, sino como un sobreviviente que ha conquistado desafíos inimaginables. Mi viaje comenzó en las sombras de la trata infantil, seguido de una trauma, una ira y adicción que me consumieron. El alcohol y las drogas era mi único refugio. No era mi culpa. Lo que me llevó a una desesperación más profundo. Los problemas de salud mental me perseguían y me arrastraban con su peso. Busqué respuestas, pero parecían estar siempre fuera de mi alcance, escondidas detrás de mi muro, de los muros de mi dolor. En esta oscuridad perdí mi identidad, mi lengua materna y mi cultura. Yo era una alma perdida en una tierra extranjera, pero a través de un destello de esperanza reuní con mis padres como una luz de oscuridad que me guiaba a casa. Más tarde encontré a mi esposa, a mi hijo. Se convirtieron en los pilares de fortaleza que
que me sostuvieron cuando tropezaba. Llenaron mi vida de amor y propósito, motivándome a convertirme en la mejor visión de mí mismo. Con su apoyo y el coraje que tengo adentro de mí, comencé mi viaje hacia la recuperación y la sobriedad. Fue un camino largo y difícil, por supuesto, lleno de muchos inconvenientes y desafíos, pero valió la pena. Estoy aquí, aunque quedan cicatrices de mi pasado, no me definen. Estoy aquí hoy para reclamar mi voz, apoyar a mis compañeros sobrevivientes y decir la verdad con esperanza que nunca se vuelve a repetir. Hoy soy un testimonio de la tenacidad del espíritu humano y animo a otros a nunca perder la esperanza ante la adversidad. Comparto mi historia no para sentirse mal, pero para crear conciencia sobre la oscuridad de la trata de personas, abogar por leyes que se centren en la preservación de las familias y ofrecer esperanza a los sobrevivientes en las sombras. Aplaudo la disculpa pública de Guatemala, que reconoce errores del pasado y señala un compromiso con la justicia y la integridad. Esta disculpa es más que simbólica. Reconoce el dolor soportado por aquellos afectados y allana el camino para la curación y el progreso. De cara al futuro, trabajemos para defender los derechos de todos los niños y todas las personas. Acepto esta disculpa con esperanza y con el compromiso de contribuir a un mundo mejor, donde todos los padres y sus hijos estén seguros y sus voces sean escuchadas y respetadas. Solo recuerda, no olvidamos ni perdonamos. La organización Estamos Aquí les extiende un cordial saludo lleno de admiración y compromiso, y queremos decirles lo siguiente. En Guatemala es un día histórico para los adoptados y familias biológicas, ya que se reconoce las acciones atroces que dejaron a miles de niños en un limbo internacional. Este día estará lleno de llanto y alegría, de lucha y de resistencia contra el olvido. Buscamos mejores tiempos y un mejor futuro para Guatemala, a pesar de su triste historia, y con esperanza de cambio. No podemos estar aquí sin sentir tristeza. Nuestro dolor es la rabia. Nuestra memoria se convertirá en acción y nuestra lucha será constante contra la desaparición. Aunque intentaron cortar tantas flores, no pudieron matar la semilla. Hoy, como grupo, estamos aquí. Somos un grupo de personas que fueron compradas y vendidas en toda América del Norte y Europa. Siempre marcharemos por la memoria, por la verdad, por la justicia,
mientras buscamos a nuestras familias. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Nuestro agradecimiento y apoyo a todas las familias guatemaltecas que fueron obligadas a abandonar a sus hijos debido a la violencia, incluida la desaparición, el robo y la adopción. Esperamos que mi caso permita que las historias de nuestras familias se desarrollen. Exigimos al Estado que garantice el acceso de los archivos de los crímenes cometidos y realizar una jornada de discusión sobre las atrocidades del pasado. También pedimos que esta información se incorpore en los libros de historia y currículo básico nacional para educar a las generaciones futuras sobre la responsabilidad del Estado y para que la historia nunca se vuelva a repetir. Por último, deseamos que todos los orfanatos en donde se cometieron estos crímenes sean museos históricos y que se hable de esas historias. Ahora, por terminar, quiero compartir 2 poemas. La primera va a ser en español por todos los adoptados que viven en Norteamérica, en los Estados Unidos o que hablan en inglés. Se llama Niños de Guatemala, Children of Guatemala. In the night, shadows fall, whispers of stolen children call. Families torn, hearts in pain. Injustice runs wild, driving us insane. Through the streets we march on, seeking the truth until dawn. No more silence, no more fear. We stand united, the end is near. In the face of darkness, we shine a light for the innocent souls who face the night. Together we rise, together we stand. Justice will prevail in our land. We demand justice for all children of Guatemala. Answer the call. Let their voices be heard. For every lost child, every stolen word. Children of Guatemala, we stand tall. Justice for all, justice for all. Y por último, esto es para todos los guatemaltecos, las madres, los padres, los niños que viven en la pobreza, para todos que hablan español. El poema se llama Injusticia y Dolor. En un mundo de sombras y mentiras, donde los niños son objetos de negocio, se escuchan historias de dolor y tristeza. Cuando se hablan de adopciones ilegales, oh dolor, oh dolor. Las madres que lloran por sus hijos robados y los niños que caen sus sueños rotos. Y el dolor de la separación profundo es un dolor que no se puede comparar. Oh dolor, oh dolor. Justicia para los niños en adopciones ilegales
es el grito de las madres heridas, un derecho a la verdad y la luz para que los niños se recuperan sus sonrisas. Oh dolor, oh dolor. En este mundo de injusticias y mentiras hay un rayo de esperanza en el horizonte. El amor y la lucha por la verdad puede hacer que la justicia surja. Oh dolor, oh dolor. El Estado que nos vendió nunca pensó que íbamos a regresar. Vivos nos llevaron, vivos estamos y vivos regresamos. Adopciones ilegales nunca más. Muchas gracias. Muy bien, luego de estas palabras, veremos un video que se preparó para rememorar el caso. Imagina perder a tu hijo sin ningún rastro, sin una despedida, sin ninguna explicación. Esto fue una realidad para miles de familias en Guatemala. Durante los años 80 y 90, Guatemala vivió un periodo oscuro, marcado por el conflicto armado interno. En medio del caos, miles de niños y niñas fueron arrebatadas de sus familias y vendidas en adopciones internacionales irregulares. En 1997, los hermanos Osmin Ricardo Tovar Ramírez, de 7 años, y J.R., de 2, fueron separados de su familia. Los hermanos fueron institucionalizados luego de una denuncia por supuesto abandono, algo que nunca se comprobó. Un año después, luego de estar en un centro de acogida, fueron entregados en adopción de manera ilegal a 2 familias en los Estados Unidos. Desesperados, sus padres biológicos iniciaron una búsqueda incansable. Lucharon contra un sistema corrupto que les había arrebatado a sus hijos, pero hallaron solamente puertas cerradas y obstáculos en cada paso. Osmin y J.R. son solo 2 de los 30.000 niños y niñas guatemaltecas que fueron dadas en adopción internacional entre 1977 y 2008. Estas adopciones se dieron dentro de un marco de corrupción, en el que instituciones públicas y privadas operaban bajo una supuesta protección del interés superior de la niñez, pero con el propósito real de obtener su propio enriquecimiento. Los padres biológicos de Osmin, Gustavo y Flor, nunca dejaron de buscarlo, y Osmin, por su parte, siempre quiso recuperar a su familia. Tras un largo camino, este encuentro fue posible, y con él la urgente necesidad de encontrar justicia, para que historias como la suya jamás volvieran a suceder. Así, este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2018, la Corte emitió una sentencia histórica, donde condenó al Estado de Guatemala y evidenció las irregularidades de los procedimientos de adopción internacional, que afectaron principalmente a familias en condiciones de pobreza. La Corte resolvió que durante la institucionalización de Osmin y su hermano en centros de acogida, no se respetaron los estándares internacionales y que el Estado de Guatemala no cumplió con su deber de regular y fiscalizar las condiciones en que se encontraban estos niños, permitiendo situaciones de negligencia y maltrato. El caso de Osmin es un recordatorio de las terribles consecuencias de la corrupción y el tráfico de niños y niñas, pero también es una historia de resistencia, de justicia y de esperanza. En un mundo de sombras y mentiras, donde los niños son objetos de negocio, donde las madres lloran por sus hijos robados y los niños callan sus sueños rotos, la justicia prevalecerá sobre la oscuridad y los niños recuperarán sus sonrisas.
Ahora invitamos al podio a Osvaldo Samayoa, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE, para que pueda compartir con nosotros su intervención y la lectura del acuerdo de disculpa pública. Bienvenido. Muy buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidenta, señora secretaria, Osmin, doña Flor, don Gustavo, a todos los funcionarios de gobierno que se encuentran presentes, organismos, organizaciones internacionales, organizaciones nacionales, invitados especiales, también a quienes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vía virtual nos están acompañando. Por una situación personal y una historia de vida también que la vivo todos los días, pues siento mucha empatía con el caso y también guardo muchos deseos también porque se detengan muchas situaciones que los niños y las niñas viven. Y aunque fueron solo unas horas, en mi caso personal, sé que la angustia es muy fuerte y muy grande cuando un hijo no está. Toca mi intervención como director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos informarle, señor presidente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por el caso que estamos conociendo, en donde el señor Osmin Tobar Ramírez, la señora Flor de María Ramírez Escobar y el señor Gustavo Tomar Fajardo son declarados como víctimas. De tal cuenta, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos tiene entre sus atribuciones dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias y la Dirección Ejecutiva tiene dentro de sus funciones realizar las gestiones necesarias para el desarrollo de los resarcimientos y las reparaciones que consoliden la paz y los derechos humanos. En esos términos, el Estado de Guatemala, de conformidad con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce que violó los derechos establecidos y regulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1. A la prohibición de injerencia arbitraria en la vida familiar, garantías judiciales y el derecho a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 8, 11 y 17, en relación con los artículos 1 y 2 de la Convención, en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmin Tobar Ramírez, así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento, en perjuicio de este último en los términos del párrafo 161 a 196 y 201 a 243 de la sentencia. El Estado de Guatemala reconoce que violó la protección judicial y las garantías judiciales de plazo razonable reconocidos en los artículos 25 en relación con los artículos 1, 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 8 y 25 en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmin Tobar Ramírez, así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento, en perjuicio de este último, en los términos de los párrafos 248 a 256 de la sentencia. El Estado de Guatemala reconoce que violó los derechos a la prohibición de discriminación en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos a la vida familiar y a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 11.2 y 17.1, en relación con el artículo 1 de la Convención, en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmin Tobar Ramírez, así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento, en perjuicio de este último en los términos de los párrafos 266 a 304 de la sentencia. El Estado violó la falta de investigación de las irregularidades cometidas en el proceso de separación de la familia Ramírez y las posteriores adopciones internacionales, en violación del derecho a acceso a la justicia, derivado de una interpretación conjunta de los artículos 8 y 25 en relación con el artículo 1 de la Convención, en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo y Osmin Tomar Ramírez, en los términos de los párrafos 318 a 322 de la sentencia. El Estado violó el derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 en relación con los artículos 11, 17, 19, 1 y 2 de la Convención, en perjuicio de Osmin Tobar Ramírez, en los términos de los párrafos 326 a 357 de la sentencia, así como el derecho a la identidad y el derecho al nombre,
reconocido en el artículo 18 en perjuicio de Osmin Tomás Ramírez en los términos de los párrafos 359 a 362 de la sentencia, y el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 en relación con los artículos de la Convención en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tomás Fajardo y Osmin Tomás Ramírez, todos en relación a los párrafos 365 a 369 de la sentencia. Dando cumplimiento así a lo ordenado por la Corte Interamericana de dar lectura a los derechos que fueron violados por el Estado, la Corte Interamericana sentenció que el Estado de Guatemala, en fecha 9 de marzo del 2018, dentro del caso Ramírez Escobar, reconociera su responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos humanos en perjuicio de Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tomás Fajardo y Osmin Tomás Ramírez. Por lo tanto, en el acuerdo que estoy dando lectura, acuerdo 231-2024 de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, se acuerda que, en cumplimiento de este punto resolutivo, corresponde al Estado de Guatemala ofrecer las disculpas públicas en relación con los hechos ocurridos a Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tomás Fajardo y Osmin Tomás Ramírez. Este documento será firmado por mi persona, por el señor presidente y la señora vicepresidenta, y además se hará llegar una copia certificada a cada uno de ustedes como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Procedemos a la firma del acuerdo que hace constar el acto de disculpa pública. En cumplimiento a la medida de satisfacción establecida en la sentencia de fecha 9 de marzo del 2018, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala, el señor presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la señora vicepresidenta de la República, Karin Herrera, y Osvaldo Samayoa, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, firmarán el acuerdo que hace constar la realización de este acto de disculpa pública ofrecido responsable y diligentemente a Osmin Ricardo Tobar Ramírez, a su mamá, Flor de María Ramírez Escobar, y a su papá, Gustavo Tobar Fajardo, por lo cual pedimos el apoyo del protocolo. Señoras y señores, en este momento escucharemos al presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Bernardo Arévalo de León, quien ofrecerá un mensaje alusivo al acto de disculpa pública del Estado de Guatemala a Osmin Ricardo Tobar Ramírez y sus padres, Flor de María Ramírez Escobar y Gustavo Tobar Fajardo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Osmin, doña Flor, don Gustavo, señora vicepresidenta, señor comisionado. El camino a la verdad comienza por el reconocimiento del error. Nos lastima a los guatemaltecos como pueblo que en nuestra historia la separación injustificada, involuntaria y forzada de niños, niñas y adolescentes de sus familias haya sido consentida e incluso facilitada por el Estado. Romper el ciclo de condiciones que hicieron posible que eventos de esta naturaleza tuvieran lugar, librarnos de esa historia de desgarros y tragedias, es una tarea diaria que requiere reconocer, reparar y reconducir las acciones de las instituciones para garantizar que estos actos no se puedan repetir nunca. Pero son también necesarios para reconciliar a la sociedad de cara a un futuro libre de violaciones de los derechos humanos. La instrumentalización del Estado para facilitar estas acciones
no tiene justificación, no tiene excusa y es condenable en todo sentido. Este caso específico, el desgarramiento personal de doña Flor, don Gustavo y Osmín y su hermano, es un ejemplo de lo que no puede permitirse que vuelva a suceder. Osmín, tu valor y tu lucha constante interpelan al Estado y a la sociedad para que tomemos acciones que garanticen que lo que te sucedió a ti y a tu hermano no pueda volver a repetirse. Doña Flor, don Gustavo, sus vidas sin duda han quedado marcadas por este desgarramiento trágico, pero hoy reciban el abrazo de todo un pueblo que celebra que se encuentren reunidos y que, representados por sus autoridades, les extienden una muestra de solidaridad fraterna y ciudadana. Este acto de pedida de disculpas públicas es específicamente para el acto que se cometió sobre la familia que hoy se encuentra con nosotros. Es disculpas públicas para este caso concreto, para Osmín, para doña Flor, para don Gustavo, pero sirve también para representar las disculpas que el Estado le debe a cada una de las familias y de las personas a la que les falló por la acción o la omisión de cualquier funcionario público. Es, sobre todo, un acto con el cual nos comprometemos a superar las malas prácticas, las malas políticas, la impunidad, la indiferencia y la negligencia que ha permitido que de parte del Estado y sus instituciones no se proteja a familias como la familia que sufrió este desgarramiento. Osmín Ricardo Tobar Ramírez, Flor de María Ramírez Escobar, Gustavo Tobar Fajardo, como presidente constitucional de la República de Guatemala y en nombre del Estado al que represento, les pido una disculpa pública por los hechos de los que fueron víctimas. En ocasiones anteriores en las que este gobierno ha cumplido con las sentencias que se derivan de violaciones a los casos de derechos humanos que han pasado, he dicho que estos no son actos fríos. Este no es un acto frío, que es simplemente producto de una sentencia y que se encara como una obligación que se cumple como requisito legal. Este es un acto genuino, producto de la convicción, realizado con la plena conciencia de su gravedad e importancia y con calidez humana y solidaria. A cada uno de los funcionarios de este gobierno les hemos indicado que los derechos humanos son el horizonte al cual debemos avanzar para alcanzar una vida en paz y en armonía. Los derechos humanos son el cimiento de la convivencia democrática. Guatemala debe salir adelante, debe superar esa historia de desgarros. Y un acto como el de hoy nos acerca, nos permite sumar a esa reconstrucción del tejido social que es necesaria
para restablecer la reconciliación y ejercer una vida en sociedad en pleno respeto de la dignidad de todo y cada una de sus miembros. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje del señor presidente de la República de Guatemala. Para cerrar este acto, damos la bienvenida a Rebeca Lane, cantante, poeta y activista. Ella presentará el tema Estoy aquí. Estamos aquí. Estamos aquí, ¿verdad? Y te estamos buscando. Y sé que me buscas también. Mis ojos buscan en la noche la luna que hoy no ha querido brillar, pero imagino que también la buscas y mi corazón pregunta dónde estás. Tal vez no lo recuerdo, pero cuando era un pajarito pequeño me robaron de mi nido y en el jaula me metieron y mis alas indefensas para no te las vendieron. Y ahora estoy de vuelta buscando a mi familia, pegando fotos mías en todas las esquinas. Mis alas son más fuertes y quiero que me digan si los culpables pagarán por tanta injusticia. Somos las semillas de la noche que el Estado intentó matar, pero florecimos con la luz de la mañana y ahora buscamos la verdad. Somos las semillas de la noche que el Estado intentó matar, pero florecimos con la luz de la mañana y ahora buscamos la verdad. La luna llena brilla fuerte, llenando de luz toda oscuridad. Nuestras historias quisieron dejar en la sombra, ya nada se puede ocultar. Estamos aquí para que la historia no se vuelva más a repetir. Ayer desaparecí, pero hoy reaparecí para sanar heridas junto a mi comunidad. Adopciones ilegales nunca más. Vuelvo a mi nido buscando raíces, lo que me negaron malditos países. Buscamos curarnos de las cicatrices, que nuestras familias por fin sean felices. Que el Estado intentó matar, pero florecimos con la luz de la mañana y ahora buscamos la verdad. Somos las semillas de la noche que el Estado intentó matar, pero florecimos con la luz de la mañana y ahora buscamos la verdad. Estamos aquí para que la historia no se vuelva a repetir. Vamos a dar esas palmas. Estamos aquí para que la historia no se vuelva a repetir. Adopciones ilegales nunca más. Somos las semillas de la noche que el Estado intentó matar, pero florecimos con la luz de la mañana y ahora buscamos la verdad. Somos las semillas de la noche que el Estado intentó matar, pero florecimos con la luz de la mañana y ahora buscamos la verdad. Adopciones ilegales nunca más. Memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado esta canción de Rebeca Lane. Muchísimas gracias por su participación. En este momento, señoras y señores, queremos dar por concluido este acto y agradecerle su presencia a cada uno de ustedes. Guatemala TV, que nadie se quede atrás.
Guatemala TV, que nadie se quede atrás. Inicia la